Es como patear un penal después que pateó Messi. Seguir ahora después de un maestro. Me parece una irreverencia. ¿Qué pasa? Creíamos que éramos todos sistemas separados. Ahora sabemos que es un trabajo en red que tiende a la perfección, dicen los fisiólogos, los biofisiólogos. Dice que nada sobra, nada se pierde, cada vibración, cada hecho, cada correlación están íntimamente relacionadas y tendientes a una perfección. Este network precisa de factores bioquímicos, equilibrio del medio interno, niveles hormonales óptimos, producción de neurotransmisores, mecanismos de alarmas químicos, mecanismos de respuestas químicos, mecanismos de reparación, balance de mecanismos inmunitarios. Y también este trabajo en red precisa de factores biofísicos, espectro biomolecular, complementación y señalación. Esto es muy importante. Por ejemplo, la química clásica decía que la biomolécula tenía que venir y por cargas eléctricas opuestas y por forma tenía que encontrarse con la molécula a la que tenía que unirse. Hoy sabemos que además de eso existe la señalación, la vibración. Las moléculas se reconocen también por vibración, los trabajos de Benveniste y Preparata. Es necesario un campo magnético personal conservado, negativo o positivo. Esto está relacionado con el chakra. Los chakras famosos de una de las tantas lenguas hindúes quiere decir rueda. Si tenemos el campo magnético personal normal, negativo o positivo, va a seguir el péndulo va a seguir las agujas del reloj. De ahí viene la palabra rueda y chakra. La eje en frecuencia descubierta por los alemanes, vibración propia de cada ser humano desde que el óvulo es fecundado. Puntos biológicamente activos de esas ondas coherentes a los puntos de acupuntura, los científicos rusos le empezaron a llamar puntos biológicamente activos. ¿Por qué? Porque cuando estudian qué energía se pierde y qué energía se reabsorbe, para ver y estimular a los tejidos, descubren que esa energía se reabsorbe en 10.000 veces más fácil en los puntos de acupuntura y creen y postulan que también esos puntos son los responsables de tomar campo magnético terrestre. Entonces también se precisa campo magnético terrestre y se precisa del efecto piezoeléctrico al caminar. Estamos preparados genéticamente para caminar kilómetros por día, y esta compresión de articulaciones, huesos y proteínas producen ondas que terminan estimulando el cerebro. Entonces, existen acciones sistémicas instantáneas, simultáneas e instantáneas. Es una información en red. Todo el organismo conoce qué está sucediendo al instante en el resto del organismo. Y de acá viene la parte de psico-neuroendocrino. En inmunología. El señor venía caminando, pisó una tachuela, sintió el dolor y empezó a pensar, está oxidada, si está oxidada puedo tener tétano. Ya pone en marcha todo un mecanismo de alarma psíquico. Empieza el neurológico. Hay una orden que va a las suprarrenales, otra orden que va a los ganglios linfáticos, que empiecen a los ganglios linfáticos de la zona a prepararse. Circulan linfocitos que pasan por el timo para activarse y transformarse T1, T2 o T3. Se estimula el sistema endocrino y se pone en marcha el mecanismo inmunológico. Nosotros estudiábamos en esa época, miren lo que estoy hablando ya de esa época, estudiábamos en patología la inflamación. La inflamación es un mecanismo de defensa instantáneo y que se pone en marcha simultáneamente con el proceso inflamatorio.
Pero ¿qué pasa? Existen nuevos agresores. Nosotros vivimos en un país que en vez de ser condenado como otros por el petróleo, nosotros fuimos condenados por la agricultura. Entonces, vivimos inmersos en un mar de productos para agrotóxicos, directamente, no quieren que se les llame agrotóxicos, pero en definitiva son agrotóxicos. Y por ejemplo, está estudiado que una célula normal, en especial neurona, recibe hasta 100.000 ataques por día de radicales libres. ¿Qué pasa con el nuevo paciente del que hablábamos ayer? Agota su pool de antioxidantes muchos años antes de los déficits que normalmente veíamos a los 35, a los 40 años, 45 años. Ahora ya lo vemos antes. No vimos nunca en pibes, en chiquitos, a pesar de patologías serias, nunca vimos déficit de antioxidantes, pero sí lo vemos cada vez más en el adulto. Entonces, a esto hay que sumarle 100.000 moléculas nuevas químicas, hay que sumarle 40 mentales potencialmente tóxicos y en sí hay cada vez más inflamación y cada vez más infección, por lo tanto más rueda gigante de producción de radicales libres. Ayer veíamos el sistema cómo funcionan los sistemas complejos. La estructura y organización, pero ¿qué sucede? Que en esta estructura el cerebro es estructura, pero forma parte de la organización. Sabemos que, nombrábamos recién, los ganglios linfáticos y el timo también se intoxican las glándulas endocrinas y también se intoxica el hígado, que es el que tiene que poner en marcha el proceso inflamatorio con las PCR y el sistema de complemento. Entonces se va haciendo cada vez más un pool de síntomas y signos, primero subclínicos, pero que después empiezan a aparecer. Cuando yo sé que muchos de los colegas no viven en zonas tan contaminadas como las nuestras, nosotros lo que vemos son dramas, son pacientes que llegan con, además de la bolsa de análisis que le han hecho y que están todos normales y no pueden caminar, llegan también con el juicio de mala praxis. Entonces pretenden que el médico lea también el juicio de mala praxis. Entonces en Network, acá tiene un caminito que lo conecta. Che, esto también funciona como... Sí. Acá, al ser abierto, también actúan otros factores, sobre todo los psicosociales. El paciente vive en un grupo familiar, vive en un grupo en su trabajo, en la escuela, siempre vive en grupos. No nos enseñan tampoco esto, no nos enseñan a cuidarnos en la salud, tampoco nos enseñan cómo funcionan los grupos humanos. Y estas presiones también enferman, por supuesto. Al ser cerrado, falla la autoorganización y al fallar, fallan los controles moleculares. Cuando estudiábamos y rendíamos el primer parcial de histología, teníamos que llevar el lapicito celeste para pintar los linfocitos. Esto es un linfocito hoy. Este es un linfocito hoy. Candace Pert es la doctora que descubrió, siendo estudiante de bioquímica, descubrió los receptores de morfina en las membranas celulares. Se dedicó toda su vida a estudiar los receptores de membrana. Bueno, ahora tenemos que un linfocito tiene receptores para neurotransmisores cerebrales, acetilcolina, noradrenalina. Tiene receptores para hormonas hipotalámicas, es decir, todos los precursores hormonales, el linfocito tiene receptores. También produce péptidos neuroendocrinos y también tiene receptores para los péptidos neuroendocrinos. Es decir, lo definen como un pedacito de cerebro o hoy como una célula inmunitaria neuroendocrina. Es decir, hemos avanzado muchísimo en toda esta parte de cómo funciona este aparato tan fantástico que es el cuerpo humano. ¿Qué deteriora el PNEI? El sistema nervioso, ya vimos, lo hablábamos recién, pero en estos dos temas, radicales libres y contaminación ambiental, son los que más destrucción
están provocando a nivel de los tejidos. Este nervio se va alterando y va condicionando el terreno y la condición del huésped. La falta de oligoelementos y nutrientes, Ames dice que tienen prácticamente el mismo efecto que una radiación ionizante. En Holanda se estudió el invierno del hambre, le llamaron en el 42, mientras se producía la Segunda Guerra Mundial. Los americanos llevaban comida, pero no alcanzaba. Entonces hubo embarazadas que consumieron menos de 600 calorías y embarazadas a las que pudo controlarse, no había que darles de comer. ¿Qué se descubrió? Que aquellas embarazadas que habían recibido menos calorías los primeros 3 meses de embarazo, sus hijos después fueron delgados, mayor tendencia de diabetes, mayor tendencia de esquizofrenia, mayor problemas de tipo psicológico también. Es decir, y que había daños, evidentemente, también en los tejidos y en los mecanismos de defensa. La intolerancia a los alimentos es un problema también nuevo. Estas intoxicaciones crónicas lesionan la basal del intestino. Esa basal permite pasar moléculas que no tendrían que pasar. Fallan la IgA, se forman leninas, le llaman leninas, son moléculas formadas por proteínas, sobre todo de bacterias y productos alimenticios. Pasan al intestino, el organismo lo reconoce y empieza un proceso inflamatorio local asintomático. Entonces, de ahí salen prostaglandina, leucotrieno, factor de necrosis tumoral, que afectan a distancia distintas regiones del organismo. Cefalea, hiperquinesia en los chicos, largo de espasmo bronquial 30 veces más intenso que del ama común. Estos chicos que viven permanentemente en el pediatra. En Chile, no tenemos ningún chileno, ¿no? En Chile se prohibió, imitando a los europeos, el mercurio en las vacunas. Y han desaparecido los pacientes, los chiquitos desaparecieron de los consultorios. Entonces ahora los laboratorios hacen publicidad diciendo que por culpa de los que se oponían a las vacunas, ahora mueren los chicos de enfermedades infecciosas que no tendría que aparecer. Y por ahí mencionan que murió un sarampión. Hola. Que murió un chico de sarampión por no haberse vacunado. Cuando teníamos hasta 68, cada 68 vacunados teníamos un autista. Más todos estos problemas a nivel intestinal que daban patologías a distancia por el mercurio de las vacunas. Sobre todo cuando se cargaban, se sumaban a una criatura que la madre ya le había pasado a través de la placenta, le había pasado productos tóxicos. Entonces, deterioro del PNI, radicales libres externos e internos, contaminantes químicos externos, metales y compuestos metálicos tóxicos, citoquinas, intolerancia a los alimentos. Estas moléculas que se forman se llaman leninas, estas que decíamos que se forman entre parte de bacterias y productos alimenticios. Las infecciones crónicas, el distrés, los ácidos de desecho, el láctico, úrico, carbónico, las biomoléculas dañadas, los compuestos avanzados de glicación, los AGE, el compúsculo de Leib, amiloide, focos de secuelas y apoptosis patológicas. ¿Qué pasa con la respuesta? Ahí era la curva más o menos que decíamos ayer. Todos estos enemigos silenciosos van alterando las estructuras de los tejidos que forman parte de esta red. Entonces vamos a nuevos equilibrios, pero en deterioro. Y las mujeres MIH allá aparecen antes, con los problemas funcionales, por tener un sistema inmunitario mucho más sensible. ¿Qué pasa cuando estos productos llegan al núcleo de la célula? Se van intoxicando y llega un momento que el núcleo dice paremos, porque si nos dividimos vamos a un tumor. Y entonces ahí se activan los genes, el P53, el P16, el BICRA1, el BICRA2 y el RB del retinoblastoma y paran el proceso divisorio de la célula. Todo lo que sea estímulo de división se para. Lo manda, si decide,
Si ve que no puede, los mecanismos de reparación no alcanzan, lo mandan a la apoptosis. Nosotros afortunadamente tenemos un mecanismo de reparación del ADN mucho más eficaces que de las comunes, de las proteínas comunes. Estos mecanismos de reparación, por ejemplo, fue el que falta a la familia del inglés Finch, el gastroenterólogo, se morían todos de cáncer, cuando éramos estudiantes de medicina ya hablábamos, se morían todos de cáncer de colon. Entonces todos querían descubrir el gen que le transmitía a esa familia el cáncer. Resulta que esta familia no tiene el gen que forma parte de los mecanismos de defensa del ADN. Bueno, acá entramos es un libro grandote así, el de leer, de inmunología. El sistema inmunológico tiene un balance, es una balancita que tiene que funcionar bien. Tenemos policías intracelulares y tenemos un sistema de policía extracelular. Acá está el HLA1 y allá el HLA2, presentadores de antígenos. Viene todo bien hasta que por acá aparece un virus, entonces se pone en marcha el TH1, aumenta la IL-2, IL-2, interferón gamma, y se desequilibra para este lado. El organismo va, descubre, lo maneja y se vuelve a equilibrar el sistema. Pero a veces se desequilibra esto. Estos son los precursores, los inmunomoduladores de melatonina, vitamina A, cortisol, catecolamina, aquel es extracelular, predominan las mucosas, predominantemente inflamatorio, endorfina y vitamina D. Ayer hubo un aporte interesante, cuando alguien dijo, respecto a la vitamina D, que cada vez se precisaban más dosis. Es lo que estábamos hablando, de que a mayor contaminación vamos a necesitar cada vez más antioxidantes. Y necesitamos también vitamina D cada vez más. Y es un inmunomodulador muy importante. Entonces, cuando se desequilibra el de tipo celular, acá la población linfocítica son los CD8 citotóxicos, acá aparecen las autoinmunes tipo TH1, predominan la fagocitosis, citoquinas de inflamación y son responsables de diabetes tipo 1, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, uveitis, enfermedad de Crohn, vitiligo. Y cuando aparecen se desequilibra aquel y hay un predominio de la población CD4. Las enfermedades son las autoinmunes con anticuerpos positivos, fundamentalmente inflamatoria, alergia y lúpus eritematoso. Es decir, ya conocemos esto, conocemos el mecanismo de estas autoinmunes. Y ahora se hace una lista cada vez más larga. Y el paciente viene con unos diagnósticos rarísimos. No, yo tengo artritis psoriásica. A ver, muéstrame la psoriasis, señora. No tengo psoriasis, entonces no es artritis psoriásica. De cada 3 artritis positivo, hay uno que es falso. Perdón, hay 2 que son falsos. Entonces, desbalance de TH1 a TH2, las autoinmunes, predominio de TH1, aumenta la producción de citoquinas tipo 1, interferón gamma, factor de necrosis tumoral, interleuquina 2, inducción de autoinmunidad, y son los citotóxicos, aparecen los citotóxicos que destruyen tejidos. Campo activo le llama Lou Montagnier. Ya hemos visto y hemos hablado de la acidosis, ayer prácticamente todos los oradores la han mencionado. La acidosis, él le llama campo oxidativo. Lou Montagnier estudió, a pesar de que descubrió el virus del SIDA, la gente cree que lo único que descubrió o que sabe o estudió siempre es virosis. Lou Montagnier investigó cáncer durante 30 años en el Instituto Pasteur de París, así que es una persona realmente muy importante para seguirle en este tema. Entonces, causas genéticas que favorecen compuestos orgánicos y metales pesados, malos hábitos, alimentación, tabaquismo, drogas. El tabaco se considera, son 1.500 productos tóxicos y 20 cancerígenos. Y ahora los toxicólogos dicen que muchos de esos productos prácticamente llevan al doble la cantidad, 3.000, y que muchos de esos cuando se dividen son realmente más tóxicos que el primero. Eso pasó, por ejemplo, cuando se les empezó a dar vitamina E sola, sin la C, y había más cáncer de pulmón en los trabajos que hacían en Inglaterra. La intolerancia a los medicamentos, radicales libres. Mientras tanto, acá ya hubo problemas en el tejido, en la matrix, ya hubo ataque al colágeno, en elastina, fibroblasto y las terminaciones nerviosas estimuladas. Empieza el campo oxidativo en el citosol
Y cuando llega al núcleo, acá aparecen los genes oncoprotectores que decíamos recién, P53. Y hoy hablábamos con un colega, que no lo veo ahora, sobre estos genes. ¿Qué pasa cuando le falta, lo que le pasó a Angelina Jolie, le falta el BICRA1? Se sacó el tejido adenoide de la mama y se sacó los ovarios. Que falte, que esté mutado este gen, ¿quiere decir que va a tener cáncer el paciente? No. Ahora, si al paciente le faltan, ya se saben cuáles son los cánceres, no solamente falta en el cáncer de mama, falta también en otros cánceres. De paso vamos a dar una definición de cáncer, ahora como dicen los genetistas ahora, es la interrelación, dice, entre el medio ambiente y el genoma humano. Cada vez, un poco más lo dicen en latín para hacerlo más. ¿Por qué no dicen que es la lesión al material genético? Nadie tiene un cáncer porque le falte un gen. Es daño y daño y daño del material genético que se va sumando. Este es el que nos salva, el RB1 nos salva del retinoblastoma genético, ese sí es genético. Terreno predisponente. ¿Qué pasa con todo lo que hablábamos ayer? La herencia parental, la prenatal. Si la madre era, además de la guerra, esto que ya está estudiado, si la madre era modelo, comía zanahoria y jugo de limón, ya venía con alteraciones menstruales, queda embarazada, no se entera y sigue comiendo zanahoria y jugo de limón, le va a pasar al chico lo mismo que le pasó en Holanda con los chicos que se siguieron después controlando. Lesión al material genético. Es decir, siempre cuando hablamos de contaminación ambiental, hablamos de enfermedades que están relacionadas con la contaminación ambiental, el asma, la alergia, la diarrea, los basurales. El problema es que estamos lesionando el material genético. La publicidad del estudio de la 8-hidroxiguanosina, que es el metabolismo de la guanina, y el metabolito que aparece en orina, la promoción dice el laboratorio, Doctor Data de Estados Unidos, y menciona 40 enfermedades. Claro, cuando uno lee, entonces, ¿para qué sirve esto? Si da positivo. Es decir, que todas esas enfermedades cursan con lesión al material genético. Y abajo lo remata. Si los valores son muy altos, el paciente tiene mucha más predisposición a tener cáncer. Entonces, todo esto, más tenemos que sumar la pérdida por envejecimiento natural. Esta condición del huésped, o terreno predisponente, como le llamaba, provoca el deterioro del PNI y disminuye la calidad de la condición del huésped. ¿Por qué falla el sistema entonces? Está relacionado con el sexo. La mujer tiene un sistema inmunitario mucho más sensible que el hombre, por eso chilla antes. El sistema inmunitario aparece con más problemas y provoca más problemas. El 75% de los autoinmunes y todas estas que están o se parecen a las autoinmunes están relacionadas, son del sexo femenino. Nosotros cuando ya tenemos el dolor ya es tarde, cuando nos aparece el dolor ya, si no nos cuidamos es tarde. La intensidad de la falla tiene relación con el nivel de agresión, la cantidad, cómo fue, si persiste, si sigue el sistema siendo agredido por el mismo, ese reconocido ya por el sistema inmunitario. Respuesta de acuerdo al huésped, por supuesto, acá hablamos de SIDA. ¿Qué respuesta puede tener un paciente con SIDA? A un ataque inmunitario, a una respuesta inmunitaria. Localización no previsible. Ese es otro de los problemas. Que cuando buscábamos el modelo estándar, con los pacientes que cuando estudiábamos, llevamos 2.000 estudiados en su conductividad eléctrica, llevamos 1.000, atendemos pacientes privados, no le podemos pedir estudios caros que tienen un costo considerable a todos los pacientes. Entonces, mineralogramas en cabello llevamos más o menos 1.000. Buscábamos saber si había una relación entre enfermedad, síntomas, sí, no hay. Todo es una mezcla sideral. El mineralograma en cabello, la mayoría pasan los 8 metales, 10, 12, 17 metales, de los cuales cada metal puede producir entre 10 y 15 enfermedades, es decir, las posibilidades de combinaciones de síntomas y signos son 4,5 millones. Correlación clínica, síntomas y signos de disfunción. Son el 70% de las consultas diarias. A veces los muchachos del edificio donde trabajamos nosotros dicen, pero doctor, acá no viene nombre, ustedes son todas mujeres las pacientes suyas.
hasta el portero se da cuenta de que hay una mayor sensibilidad en la patología para las mujeres. Aparición de lesiones orgánicas, endócrinas, cerebrales, arteriales y tumores, degeneración de los tejidos. Nosotros veníamos con el precepto de no dañar, pero era cuando no se sabía absolutamente nada. Seguimos con ese precepto. En la década del 70 ya nos manejábamos con un 30% de ignorancia de qué era lo que pasaba en los tejidos, por qué se producía la enfermedad, cuáles eran los problemas. Creo que ya no podemos, hoy se conocen las causas de las enfermedades, ya no podemos seguir hablando de primero no dañar, hoy tenemos que hablar de preservar el genoma humano. Muchas gracias por su atención. Todas las preguntas que ustedes quieran.